nuestros 18 años de funcionamiento como cuenta de alto costo, pues es un placer que nos den estos espacios para compartir con ustedes algunos de los datos que consideramos son importantes para los diferentes actores, enfocados en direccionar las intervenciones que cada uno desde nuestro quehacer en el día a día podemos realizar. Muy bien, esta es simplemente una línea de tiempo. La doctora Yolanda ya nos contó algo de lo que el país viene haciendo desde política pública. Aquí simplemente les quiero resaltar algunos de los hitos más importantes en relación con la enfermedad renal crónica. Por supuesto, en el 2007 fue la primera condición de salud que entró dentro de la cuenta de alto costo. Estuvimos trabajando con diferentes actores, sociedad científica, por supuesto. ASOCONNEF ha sido un pilar fundamental en todo este ejercicio y aquí reconozco pues a varios de los integrantes de las juntas directivas a lo largo de estos años que nos han apoyado y han trabajado de manera muy intensa para tratar de tener mejores resultados en salud. Está el consenso que trabajamos para diálisis, los contenidos mínimos de los programas de nefroprotección, los consensos de esos resultados que se esperan de los programas de nefroprotección, la modificación de la ley. Ahorita alguien me preguntaba sobre otras variables u otros datos que son importantes para poder evaluar si avanzamos o no como queremos en el manejo de esta enfermedad, y hablaba que esta normativa desde el 2008, que apareció el primer reporte, la resolución 4700, la siguiente ajuste a esa resolución se hizo en el 2014 y pues casi que desde el 2007 estamos tratando de que se hagan algunos ajustes en esa norma para hacer más eficiente el proceso, pero pues no lo hemos podido lograr. En este momento está vigente todavía esta resolución de 2014 que tiene algunos parámetros. Me anticipo algunas de las inquietudes que nos han planteado en otros espacios. Sigue teniendo como fórmula para el cálculo de la tasa de filtración glomerular Cotcroft, que pues todos sabemos que digamos no es la más adecuada y que nuestra guía ya recomienda también hace muchos años CKDEPI. En nuestras publicaciones, que son las que les menciono acá, ya espero todos tengan acceso o hayan podido tener acceso a la publicación 2024, que pues está disponible en nuestra página web. Simplemente entran, un correo electrónico y una clave que recuerden fácilmente, y ahí ya pueden descargar todas las publicaciones y hacer uso de las diferentes herramientas. Un elemento que también resalté acá es que en el 2014, justo con el ajuste de la estructura de reporte a la cuenta de alto costo, el mecanismo de redistribución de recursos incluyó incentivos a la gestión de riesgo, que anteriormente no tenían esos ítems considerados dentro de esos incentivos financieros al sistema. La actualización del consenso, que pues, se realizó en este año la publicación, y pues desde el 2017 la resolución 185 es la que está como vigente para los mecanismos de redistribución de recursos. Esto pues creo que ya todo lo conocemos, llevamos 17 años en la cuenta de alto costo recolectando información. Estos son los casos de hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica reportados a la cuenta en este periodo. ¿Hay subdiagnóstico o subreporte? Seguramente, ¿sí? Pensamos que todavía hay muchos más casos por identificar y, como decía el doctor Montejo, no solo identificar para la cuenta de alto costo, sino identificar en la población. Hay muchas personas que espero no estén acá, tienen el diagnóstico, tienen esta condición, pero todavía no saben o no sabemos. Pero fíjense la pendiente de este reporte. Pasamos de, en el 2008, reportar 1.600 casos y ahorita en 2024 estamos en 6,5 millones y creo que un poco más de casos. Tenemos los reportes de cada uno de estos años. Este fue el primero del 2008, este es el último de 2014. Y por supuesto, estos libros y estas publicaciones nos permiten caracterizar la información. Les mencionaba yo que buscamos mitigar un poco esa brecha de información que hay y trabajamos un tema que la cuenta de alto costo y las personas que están familiarizadas con los reportes denominamos como casos requeridos. Recuerden ustedes, simplemente para que lo tengamos en mente, que cuando se reporta un caso a la cuenta de alto costo en cualquiera de las cohortes, ese caso se debe seguir reportando hasta que esa persona fallezca o por alguna razón salga del sistema de salud.
Recuerden que a la cuenta de alto costo nos reportan régimen contributivo, subsidiado, de excepción, especial y medicinas o planes voluntarios de salud. Entonces, buscamos tener la mayor cobertura en todo el país para recolectar esta información. Pero esos casos que nos reportan a un año, al año siguiente nos los deben volver a reportar. Y por eso lo denominamos requeridos, porque las entidades, las EPS, que son las obligadas a reportar en este momento de acuerdo a la norma, no pueden radicar la información y eso, pues, por supuesto, les genera problemas con la superintendencia y, bueno, con otros entes de vigilancia y control, si no incluyen todos los casos requeridos. Si una entidad reporta 10 casos y nosotros le decimos para el siguiente año sus requeridos son 12, pero ¿por qué si yo tengo 10? Es que nosotros triangulamos información con otras fuentes que están en el país disponibles y encontramos que hay 2 casos que están reportados allá y a la cuenta no lo han reportado. Entonces, para el próximo reporte, por favor, nos reporta 12. Pero es que yo solo tengo 11. No sé qué tiene que hacer para encontrar el 12. Nosotros le damos la fuente y le decimos los datos para que lo puedan ubicar y debe reportarnos los 12 casos. En el proceso de auditoría podemos validar si efectivamente esos 2 más que aparecieron si tienen la condición o no. Puede que en el proceso de auditoría evidenciemos que no tenía la condición, entonces pues ya no van a quedar con 12, sino con 11 y para el siguiente año volvemos a hacer ese proceso. Eso para tratar de mitigar un poco esa brecha que puede haber y es una brecha bien grande. Mencionábamos ahorita, estamos teniendo un reporte de casi 8 millones de personas, pero ustedes ven acá que el total al final son 6 millones y medio. Entonces hay 1,5 millones de personas que estamos identificando en fuentes, que les pedimos a las entidades que nos confirmen si sí tienen el diagnóstico o no lo tienen, y muchas de ellas no se están gestionando, es decir, no sabemos si sí tienen o no tienen. Entonces puede que esos datos que tenemos de prevalencias en cada una de estas condiciones sean mayores, no sabemos. Por supuesto, eso depende del registro que hacemos en el equipo asistencial de los diagnósticos, porque muchos de ellos, como decíamos también, ponen un código sí de 10 relacionado, pero no está confirmado el diagnóstico. O ponen un diagnóstico diferente a pesar de que la persona tiene la condición. Esta es la evolución de la enfermedad desde 2018 a 2024. Ya no tenemos tenemos toda la línea, pero aquí para presentarlo de una manera más sencilla, entonces lo discriminamos por nacional, contributivo y subsidiado. Y una cosa que nos llamó la atención para el 2024 es la disminución de los casos incidentes. Les menciono esto y previamente les dije el ejercicio que hacemos de triangulación para que pues veamos que a pesar de que estamos haciendo esos ejercicios de triangulación, las incidencias de casos han disminuido en diabetes mellitus, hipertensión y, bueno, PRR depende. Pero fíjense aquí, creo que no se alcanza a ver mucho desde atrás en la parte inferior, pero en los casos de hipertensión y diabetes ha tenido una disminución ostensible de los casos incidentes. Hablamos de incidentes diagnosticados en el periodo. Y algo positivo es que en trasplante pues tenemos un poco más de casos de 777 que tuvimos en el 2023 a 832 en el 2024. La morbimortalidad, ustedes ven aquí estas variaciones que han tenido de incidencia, prevalencia y mortalidad, comparadas las incidencias con otros referentes que hay internacionales. Tenemos una brecha un poquito diferente, aquí nos da 11.5, aquí la incidencia está en 5.37. Depende de la forma de medición, cada una de las diferentes instituciones a nivel global y también la fuente de información. A veces uno consulta y encuentra en ChatGPT, a veces pide una información y le salen unos datos y uno dice, y eso está como raro. Cuando consulta uno la fuente de información de ChatGPT es que cogió un informe internacional de una entidad muy acreditada seguramente, pero la fuente de información de esa entidad es de 2013, 2015, porque esa es la que tuvieron disponible en el momento de generar este estudio. Por eso, pues digamos que los invito a utilizar la información del país que está más actualizada y que por supuesto tiene unas validaciones importantes. ¿Qué nos genera inquietud en la cuenta de alto costo cuando revisamos todo esto? Tenemos muchos casos, cada vez aparecen más, nos faltan unos por identificar, pero el ejercicio que tenemos que hacer como país no solamente es identificarlos, sino
gestionar el riesgo para que no progrese. Y nos llama la atención que hay un porcentaje que cada vez se mantiene, y es las personas no estudiadas para enfermedad renal crónica. Son personas diabéticas o hipertensas, o que ya tienen diagnóstico de enfermedad renal crónica, pues esos ya pues, no entran dentro de este grupo, pero ese volumen de personas que no se estudian, pues está permanentemente en crecimiento y nos preocupa. Hablamos acá de unos casos indeterminados que se redujeron en 14.19 y un aumento de los casos estudiados y definidos con o sin enfermedad renal crónica que mostraban una tendencia descendente previa al 2013. Aquí miren los no estudiados, estos son los que a mí de manera particular me impacta mucho, porque aquí vemos cada uno de los diferentes años. Aquí está 2019 a 2024. Fíjense que en el 2024, en el 2019 teníamos casi que 1,5 millones no estudiados, y ahorita estamos en 2,800,000 no estudiados. Eso es preocupante, ¿sí? Por supuesto, lo que uno dice desde el punto de vista asistencial, dice, no, es posible que eso pase. Es que cuando yo atiendo a estos pacientes, yo siempre les pido, yo estoy pendiente, pero pues los datos muestran otra cosa y los soportes de la gestión muestran otra cosa. Ahí no está de más hacer el recorderis de la importancia de registrar en la historia clínica o adecuar los sistemas de información que teníamos en nuestras diferentes entidades para que se pueda parametrizar ese dato y que lo que estemos haciendo pues, se pueda reflejar de una manera más fácil y más expedita para el sistema. Entonces, bueno, estos son los no estudiados. Los indeterminados son los que le empezaron el estudio, pero como que se quedaron en la mitad, entonces no podemos corroborar si sí o si no tienen la enfermedad. Aquí, pues, fíjense, empezó en 1 millón, ahorita estamos en 1,500,000, quiere decir que, bueno, hemos ido mejorando porque por lo menos se empieza a hacer algo. A la fecha de corte, cuando tenemos el reporte, pues quedan allí. Aquí con enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal crónica. Estos por lo menos se han mantenido, y con enfermedad renal crónica también hemos tenido un poquito de aumento en los casos identificados. Ojo con estos, y estos pues hacer esto lo más pronto posible. En cuanto al tiempo. Y aquí sabemos cuáles son las personas. Mencionábamos ahorita también que tradicionalmente, y es uno de los elementos que en algunos escenarios también nos cuestionan, que en la cuenta de alto costo todas las enfermedades renales son de origen de hipertensión o diabetes. No existen otras condiciones. Desde que cambió la normativa hemos podido ajustar un poquito, y pues claro que ya aparecen más casos o más evidencia del origen de la enfermedad renal crónica, pero aún así 1 de cada 3 casos con enfermedad renal crónica solo se conoce en uno el origen de esa condición de enfermedad renal crónica. Hay desconocidas hasta casi que la mitad, etiologías específicas como son enfermedad vascular renal, que es hipertensiva, diabetes, nefropatías obstructivas, otras causas externas, nefropatía autoinmune, enfermedad poliquística renal, otras glomerulonefritis. Aquí ya tenemos más casuística, eso nos ha permitido seguramente discriminar un poco mejor, pero pues hay todavía algunas que no están del todo precisas. Estas son las distribuciones que tenemos por región, la edad, el sexo, los regímenes de afiliación. Toda esta información pues está y la podemos consultar fácilmente. Los estadios de enfermedad renal crónica. Ustedes saben que esta condición está relacionada con la edad de las personas. Aquí vemos, esta es la estadio 1, estadio 2, 3, 4, 5, y aquí están cada uno de estos casos o personas en cada una de estas clasificaciones con el correr de los años. Entonces, como ustedes ven acá, los mayores volúmenes de personas están en el estadio 3, los menores en el 5 y en el 4, pero aquí es donde creo yo tenemos que hacer un énfasis importante en el estadio 2 y en el estadio 3, sobre todo en 3B, y vemos aquí cómo las edades, por supuesto, están relacionadas entre mayor es el avance de la enfermedad renal, pues la pirámide poblacional está más relacionada. El país en general, el indicador de índice de envejecimiento, pues también lleva una pendiente súper importante, y todas las enfermedades crónicas seguramente seguirán incrementándose y apareciendo. Terapia de reemplazo renal. Es una carga visible en la enfermedad renal avanzada
que vemos pues, que ha tenido este comportamiento en cuanto a casos por 100.000, tanto en el contributivo como en el subsidiado. Aparecen más casos en el contributivo. Aquí está la prevalencia, que es el registro latinoamericano de diálisis y trasplante. Entonces vemos que no estamos con tanta casuística como Puerto Rico. Está Colombia, por supuesto, la terapia más frecuente es hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, y la prevalencia en la TRR en el régimen subsidiado se ha aumentado en 7.84. Aquí vemos que hay un incremento. En el contributivo ha ido bajando un poco, aquí volvió a tener un leve aumento, y pues creemos que esta situación puede mejorarse aún más, tratar de disminuir un poco más los resultados en salud. Aquí está discriminando por cada uno de los tipos de terapia. Aquí en particular vemos que hay una brecha importante en cuanto al tema de trasplante en el régimen subsidiado. Es casi que 3 veces más en el régimen contributivo la realización de trasplantes que en el subsidiado. Por supuesto, sabemos que hay unas condiciones específicas que pueden limitar un poco este tipo de seguimientos, pero no debería ser así, ¿sí? Porque en nuestro país, pues tanto régimen contributivo como subsidiado tienen las mismas coberturas. Entonces deberíamos tener una brecha un poco menor en cuanto al acceso a trasplantes. Por supuesto, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal en ambos regímenes son las terapéuticas más frecuentes. Tenemos, como les decía yo, también de otras entidades. Y si bien es cierto, sabemos que el trasplante renal es la mejor alternativa de tratamiento de terapia de reemplazo renal, pues vemos que hicimos también o hemos estado publicando información un poco más detallada del tema de trasplante renal. Aquí está la prevalencia, vamos incrementando. La incidencia, también hemos tenido un repunte para estos últimos años, y la mortalidad pues tuvo un incremento en el último periodo 2024. Esta es la incidencia. Ven ustedes aquí Jalisco, mencionaban ahorita la doctora Yolanda, que México tenía unos accesos importantes a terapia de reemplazo renal. Particularmente tuvimos una interacción con Jalisco por esto que nos llamaba mucho la atención. Ellos tienen ahí un programa muy bien estructurado, hasta donde recuerdo. No sé si ustedes como nefrólogos tengan una información más reciente, pero allí el tema de trasplante de donante vivo pues es súper expedito, y por eso tienen estos temas de acceso a trasplante renal mucho más fortalecido que lo que tenemos en nuestro país. Una cosa es trasplantarlos y otra cosa es que sigan sus tratamientos inmunosupresores para garantizar el funcionamiento adecuado de esa inversión que como sistema tan grande hacemos. Y pues aquí encontramos cómo están discriminados cada uno de los principios activos que se utilizan en estas terapias. Encontramos que el 62% de los pacientes estaban utilizando esquemas con 3 medicamentos, el 32% con 2 medicamentos. Este es el más frecuente de 3 medicamentos, la prednisolona nada más, y eso está bien, ¿no? Pues, espero yo que tengan los mejores resultados, pero donde tenemos que poner atención es en la continuidad del tratamiento, ¿sí? Y sabemos que pues con las situaciones que hemos venido viviendo, estos son unos casos que deberían ser priorizados porque ya se hizo una inversión, o hicimos como sistema una inversión muy grande, y pues, dejar perder esas inversiones no es lo más eficiente. Para no llegar hasta esos extremos que son diálisis o trasplante, pues por supuesto tenemos que gestionar el riesgo. Esto seguramente todos ustedes ya lo conocen, los indicadores que tenemos de nefroprotección y de las personas con diálisis, que son los consensos que les mencionaba previamente, que la última edición se publicó a principios de este año, siguiendo pues lo que por norma es el alcance que tiene la cuenta de alto costo de hacer este tipo de consensos para que todos los diferentes actores puedan estar alineados y estandarizados en las formas de reportar la información y hacer las intervenciones. Aquí empezamos a tener noticias que, de acuerdo a la perspectiva que tengamos, podemos considerar como positivas o de cuidado. Desde mi perspectiva es de cuidado. ¿Por qué? Meta de hemoglobina glicosilada menor de 7
cuando vemos esto y decimos, esta rayita verde es la que dice, esta es la meta que se definió en ese consenso de país. Entonces decimos que el 50% tenga la hemoglobina glicosilada menor de 7. Entonces decimos, no, pues estamos súper bien, desde el 2021 estamos superando ese umbral, 2022, 23, 24, aquí está en el subsidiado, aquí está el contributivo, aquí está el nacional, o sea, qué bien. Bueno, y eso está bien, por supuesto. Pero fíjense esto, solo el 37.5% de las personas con diabetes tuvieron la medición de hemoglobina glicosilada. Y aquí en la tablita, que los de atrás de pronto no alcanzan a ver, están las diferencias en la medición de la hemoglobina glicosilada, es decir, a qué diabéticos les toman la hemoglobina glicosilada y a cuáles no. Y el control, el resultado de esa hemoglobina glicosilada. Entonces, ustedes ven aquí en para 2024, de 2.200.000 diabéticos que teníamos identificados, le tomaron la hemoglobina glicosilada a 822, ¿sí? 822.000. 37%. Y de esos 822.000 es donde encontramos el control en 506.000, que es el 61.2%. Entonces, este resultado que encontramos acá es cierto para los que le tomaron, pero ¿y los otros que no le tomaron, cómo están? Entonces puede ser engañosa esa falsa tranquilidad que nos da el indicador cuando lo vemos de manera aislada. El control de la tensión arterial, aquí no me voy a detener, simplemente les quiero mencionar que los datos que tenemos en la cuenta son muy positivos. Y lo que encontramos es que hay una clara tendencia a registrar en las historias clínicas 120-80. Ese es un estudio que ya hicimos con la Sociedad Colombiana de Cardiología. Creemos que hay que fortalecer mucho la toma de tensión arterial de manera correcta, con instrumentos correctos y un registro adecuado. Porque pues cuando uno mira la historia clínica dice 120-80. No hago más comentarios. Entonces, creo yo que esto es importante. De hecho, acá vemos que en el régimen subsidiado ese porcentaje, porque es que fíjense que llegamos a estar en el 2019 en el 80% de control. Una cosa loca, eso no puede ser, ¿sí? Pero en el régimen subsidiado ha venido bajando y uno podría interpretarlo como que, uy, terrible, o sea, pasaron de 65 a 50, o sea, está mal. ¿Será que están tomando bien la tensión arterial y ahora sí están empezando a comportarse como todo el resto del mundo? No sé. Aún, entonces, cuando tenemos estas cifras, a mí me preocupa realmente. Porque en un estudio global se determinó que el control de la tensión arterial en mujeres colombianas era del 40% y en hombres del 24%. O sea, estaríamos como por aquí en la gráfica. Eso me llama la atención, ¿ok? Entonces, para que con sus equipos lo mencionen. Y vigilancia en retroceso, estamos hablando de enfermedad renal crónica en precursoras. El pilar es medirle la creatinina y medir la albuminuria creatinuria. Y fíjense cómo vamos. Esta es la meta, 60%, que es una meta que se definió por consenso, pero fíjense que hemos venido disminuyendo, ¿sí? Y eso pues es un problema, porque ¿cómo hacemos para saber cómo van las personas con precursoras o las que ya tienen la condición? Y dislipidemia, sabemos que el LDL es uno de los indicadores relacionados con desenlaces duros en enfermedad renal crónica, pero lo mismo, tenemos el resultado menor de 100, decimos, esta es la meta, lo estamos logrando, pero miren aquí otra vez, ¿a cuántos se los estamos midiendo? A casi que la mitad de las personas. Y en esas es que tenemos este resultado, volvemos a tener el mismo problema de análisis de los datos. Entonces la invitación es, cada vez que veamos estamos controlados y estamos logrando la meta, miremos sobre quién se está midiendo, porque podemos tener un sesgo allí de información. Lo mismo en este de tasa de filtración, no pérdida de tasa de filtración, vemos que pues, tenemos unos resultados, a mi modo de ver, muy positivos. 67% de la población no está perdiendo más de 5 mililitros al año. Pues estamos súper bien. El problema es lo mismo, los denominadores. ¿A quién se lo estamos midiendo? Decíamos que eran casi 6 millones de personas, lo estamos midiendo en 2. Y en esos no están perdiendo más de 5 mililitros. Bueno, qué bien. Espero que sean todos los que están en los programas de nefroprotección y que los demás vayan entrando rápidamente. El índice de masa corporal, hablábamos ahorita de la actividad física, la alimentación, que eso tiene un impacto no solamente para las precursoras, sino para todos, incluyéndome.
Entonces, pues hemos visto que ha mejorado un poco el control del índice de masa corporal. Espero que sea una tendencia que se haga y tenemos más casos, es un poco más objetivo esa medida, espero. Entonces vemos que hemos tenido un incremento ahí, aquí baja un poquitico el resultado final, pero pues es importante trabajar. Las desigualdades que se dan en las regiones, recuerden que en nuestras publicaciones tenemos siempre discriminadas por regiones. Aquí, medición de creatinina, ¿cuál fue la región que tuvo el menor resultado en 2024? Bogotá. Eso es como loco, ¿no? Suena, uno dice, no, Amazonia, de hecho aquí Amazonía, Orinoquía, en todo está, pues claro, eso digamos que no hay que pensar mucho para decirles que zonas remotas, pero Bogotá, ¿ok? Entonces, no es solamente en las zonas remotas donde tenemos que fortalecer también la gestión. Aquí está meta de hemoglobina, pérdida de función, control de la tensión arterial. Y desafíos en la seguridad de personas. En diálisis hablábamos básicamente del uso de catéter. Mal de muchos, consuelo de tontos, no sé la evidencia y ustedes que son los nefrólogos que nos puedan decir. En el mundo, pues bueno, en el mundo, hablemos del reporte que tenemos de Estados Unidos, vemos que para el último reporte el 24.5% de las personas estaban con catéter, ¿sí? El estándar que nosotros tenemos en Colombia es de menos de 10. Estamos pues muchísimo más altos, estamos en 27, entonces, perdón, sí, 27, casi 28%, y pues hemos tratado de mirar qué sucede y hablar con las diferentes entidades de por qué ese porcentaje tan alto. Si nos comparamos o tenemos el registro de Estados Unidos, que es el 24.5%, pues uno dice, pues si allá están en 24 y nosotros estamos en 28, pues no es mucha la diferencia. Por supuesto hay que buscar establecer cuál es la causa y si es evitable, pues hacerlo lo más rápido posible. La medición de albúmina sérica en adultos también está por encima del indicador que nosotros tenemos definido como válido, como bueno, positivo. Estamos en 56 y 68, dependiendo del punto de corte, pero les traemos aquí este dato de 2023 de la base de Estados Unidos, donde el 24% está menor de 3.5 y para nosotros pues ese porcentaje está mucho más alto, está alrededor del 33%, entonces seguramente también tendremos que hacer un análisis un poco más detallado para ver si esta meta es la que deberíamos mantener, a pesar de que lo estamos cumpliendo. En niños, en diálisis pediátrica, aquí básicamente les presentamos hemoglobina, hemoglobina en sangre, que la meta en diálisis peritoneal y en hemodiálisis es mayor de 11, y encontramos que en la región central y pacífica pues tienen unos porcentajes mucho más bajos. Aquí también hemos tenido unas disminuciones importantes en el KTB, tanto de diálisis peritoneal como de hemodiálisis en niños. Hemos mejorado en albúmina, aquí mayor de 3.5, en hemodiálisis, en diálisis peritoneal no, y en hemoglobina que pues, ha disminuido un poco. Trasplante renal, complicaciones quirúrgicas, es lo que hemos visto más frecuentemente, han incrementado para 2024. Fortalezas, pues hay un registro de 17 años que nos permite tener un poco más de datos para hacer modelos predictivos. Hay innovaciones tecnológicas, sobre todo en el registro de información y la capacidad de tener unos datos en tiempo real para poder gestionar, no de manera retrospectiva, sino en el día a día y prospectiva. Hay mejoras en la captura de información y, por supuesto, hay personas que pudieron acceder a trasplante en particular, que me llama más la atención. Tenemos que mejorar el estudio de enfermedad renal, ya les mostré cifras. Es muy, muy grande la cantidad de personas que no tienen estudio de enfermedad renal. Definir la etiología, sabemos que se puede afinar todavía más esto. Concientizar a todas las diferentes entidades para promover la gestión de riesgo. Estos equipos básicos de atención que mencionábamos previamente, pues deberían tener esta información súper clara y con las herramientas disponibles para que en campo puedan hacer estas caracterizaciones. Hay diferentes tecnologías que permiten ahorita en zonas rurales dispersas en el consultorio hacer de una vez la caracterización, creatinina, albuminuria, todo está listo ahí. Eso sería, y por supuesto que conozcan el algoritmo claramente para confirmar o descartar la enfermedad. Los paraclínicos.
Si son zonas de difícil acceso, pues deberíamos tener las tecnologías en esos equipos para garantizar la toma de esto, que eso se puede hacer de manera portátil, o sea, las pruebas en el consultorio están diseñadas es para eso. Hay todavía inequidades importantes al mirar las evaluaciones por región. Vemos que Amazonía y Orinoquía son donde están más frecuentes. Hay una actualización de consenso de diálisis que tenemos que trabajarlo también. Y estas son algunas de las herramientas que espero todos ustedes conozcan. La publicación, IGIA, que ahí encuentran no el libro, sino pues las cifras para que ustedes puedan hacer análisis como les parezca más adecuado según sus necesidades. Está en el ranking de las IPS. Hacemos en los días mundiales de cada una de las diferentes condiciones publicaciones relacionadas con los datos más actualizados que tenemos, y tenemos herramientas analíticas como de control glicémico. Veíamos ahí, les mostraba que a la mitad de las personas diabéticas les toma la hemoglobina glicosilada, a las otras no, y que esas personas a las que no le toman hemoglobina glicosilada hemos hecho unos modelos analíticos que nos permite identificar cuáles son las personas que tienen un mayor riesgo de no estar controladas, para priorizar las intervenciones, porque a veces cuando vemos esos volúmenes tan grandes decimos, cuando estamos en las entidades, pues que me mandaron 30.000 pacientes, ¿a qué horas voy a hacerle yo a los 30.000? Bueno, pues habría que hacérselos, el deber ser es que todos los tengan, pero si necesita priorizar para ir a, o sea, ¿por dónde empiezo? El primer mordisquito es el que nos permite comernos todo el elefante, dice el dicho. Entonces, prioricemos. Estos son los que, según estos modelos, tienen la mayor probabilidad de no estar controlados. Empecemos por eso. Vamos ampliando, pero avanzamos. Y lo mismo el modelo predictivo de enfermedad renal. Nos permite establecer en el próximo año cuáles son las personas que tienen la mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal. Entonces, identificarlas y poder hacer las intervenciones. Muchísimas gracias, muy amables.